Buenas tardes, antes que nada. Mi nombre es Marcos Niveiro, soy coordinador de homenajes y voy a estar moderando el evento. Les doy la bienvenida al 20º Encuentro Conversatorio para Homenaje 2020. Les cuento la presentación del ciclo. Como bien algunos saben, el Club de la Libertad viene realizando homenajes todos los años. Este año todos los sábados. Venimos realizando esta tarea, tomamos referentes del pensamiento liberal de todos los tiempos, y homenajeamos sus ideas teniendo en cuenta su natalicio. Quiero hacerle simplemente recordar que pueden solicitar un certificado que es gratuito para los socios y que tiene un costo de 200 pesos para los que no lo son. Los socios lo piden a través de un formulario y el resto lo puede solicitar a través de nuestras redes sociales. También les recuerdo los beneficios que poseen los socios del club, como por ejemplo un 20% de descuento en libros y becas. Ahora sí, el homenaje que nos convoca en el día de la fecha es Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre nació el 26 de junio de 1821, falleció en 1906, el 19 de enero. Para hacer un poco de la bibliografía y contextualizar al autor, al personaje que vamos a homenajear, Mitre era un político, fue militar, escritor argentino, presidente de la República de 1862 a 1868, dato muy interesante. Transitó, dependiendo de los contextos políticos de la Argentina, por varios partidos. Tuvo el Partido Colorado, tuvo una participación muy importante en Uruguay, en el Partido Unitario de 1851 a 1862, en el Partido Liberal del 62 al 74, en el Partido Nacionalista en 1874, luego en la Unión Cívica de 1890 al 91, y luego también en la Unión Cívica Nacional del 91 a 1906. Como militar tenía un rango de general. Y quisiera comenzar recordando las palabras que el general Urquiza le dirigió en una carta el 24 de agosto de 1860. La unión de los pueblos y la conciencia de los ciudadanos será real cuando los hombres de patriotismo y altura hayan logrado extirpar los antiguos odios que nos han dividido tanto tiempo. Cuando el 26 de junio de 1901 se celebró el jubileo del general Mitre, que cumplía 80 años, la Argentina ya era muy distinta de cuando le tocó asumir allá en 1862, sobre todo el gobierno, sobre todo el territorio de la nación argentina. La misión trascendente de su vida fue la unidad de la nación argentina al amparo civilizador de la Constitución y la formación de la nacionalidad sobre la base de la educación popular, cimiento de la libertad, de la civilización y del progreso. A Mitre le ocupó un papel central en la organización del Estado Nacional unificado. Su acción reconstructora se desarrolló sobre todo en las finanzas públicas, los bancos y la moneda, la inmigración, que se cuadruplicó durante su gobierno, y los ferrocarriles. El principal proyecto fue el del Central Argentino para unir Rosario con Córdoba, concluido en 1870. A Mitre en la historia se lo asocia mucho con una interpretación de que con él se inicia el proceso de construcción del Estado argentino, y es con esa idea que yo quiero compartirles un breve video. En esos meses tan agitados, tanto Mitre como por otra parte sus futuros adversarios, que en aquel tiempo estaban representados por figuras más veteranas que Adolfo Alsina, su padre desde luego, pero también don Pastor Obligado, Carlos Tejedor, etc., estaban constantemente redefiniendo sus objetivos. Creo que detrás de esos objetivos institucionales, la diferencia estaba en la existencia en Mitre, nunca abandonada, nunca renunciada, de un proyecto que era el proyecto de tener una nación argentina, y el consenso porteño de tener quizá una nación argentina, si Buenos Aires podía controlarla, y solo en esas condiciones, y no tenerla si Buenos Aires no podía controlarla. Tengo la impresión de que solo podemos empezar a hablar de un verdadero proceso de construcción del Estado después de Pavón. El proyecto de la Confederación Argentina sin duda fue muy ambicioso, porque ¿qué es lo que entraña la constitución de un Estado nacional?
Tenemos que verlo como parte de un proceso de construcción social, donde simultáneamente se está desarrollando la idea, la concepción de una nación, pero al mismo tiempo se está conformando un mercado, se están conformando relaciones de producción, se están conformando esos sentimientos de nacionalidad. Por lo tanto, uno debería ver a este proceso de formación del Estado como un aspecto constitutivo del proceso de formación social. En este periodo se produjo una creciente centralización del poder. Bien. A continuación, me gustaría presentar a los oradores del evento del homenaje a Mitre. Ricardo López Gotti, doctor en Historia y profesor universitario. Andrés Nicolás Villota, estudiante de Ingeniería Industrial de la UNE. Ricardo Guillermo Leconte, abogado, expresidente del Partido Liberal, senador de la Nación Argentina por Corrientes en el periodo 1983-87, senador de la provincia de Corrientes en el periodo 87-91 y diputado de la Nación Argentina por Corrientes del 91 al 95. Les recuerdo los tiempos de exposición, tienen 15 minutos, de los cuales se le puede agregar 5 más, si falta cerrar la idea. Y también me gustaría ir diciendo que a medida que los disertantes van desarrollando sus ideas, pueden ir dejando sus preguntas o sus inquietudes. Entonces al final, cuando se abre el debate, vamos haciendo la reflexión. Bien, ahora sí, cuando quiera, el primer disertante puede iniciar su exposición. Ricardo López Gotti. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación a este homenaje a Bartolomé Mitre. Es una figura que muchas veces genera muchas pasiones en la historia argentina y vamos a tratar de abordar cuál era el concepto de nacionalidad que tenía Mitre. No es menor el tema, tengamos en cuenta que él crea un diario que sigue existiendo al día de hoy y que es uno de los más influyentes y leídos, que es el diario La Nación. Él creó varios partidos y de hecho se le identifica como nacionalista en un periodo. Vamos a ver de qué se trata esto. No tiene que ver con el pensamiento ideológico del nacionalismo, tal como lo entendemos desde fines del siglo XIX y principios del XX, pero se lo denomina nacionalista. Crea un partido llamado Unión Cívica Nacional, que fue una separación de esa Unión Cívica que se enfrentó a Juárez Celman, de la cual una parte es la de Bartolomé Mitre, que es la Unión Cívica Nacional, y la otra es la Unión Cívica Radical. De modo que vamos a ver que el elemento de la nacionalidad de Mitre es sumamente importante y ya se han ido adelantando algunos aspectos de este concepto en las presentaciones. ¿En qué sentido? Bueno, tengamos en cuenta que esta República Argentina era un país nuevo, no solo desde el tema de la Declaración de Independencia en 1816, o podemos remontar a más atrás, a la Revolución de Mayo de 1810, sino que acá lo que estaba costando formar era un Estado nacional, es decir, había 14 provincias que estaban ligadas por un lazo común muy laxo, no había un sentido de la nacionalidad, en general las personas se identificaban más por su identificación provincial que por una identificación nacional, si se sentían más correntinos, porteños, salteños que argentinos en sí mismos. También tengamos en cuenta que el término Argentina empieza a ser utilizado no muchos años antes de la constitución de la República Argentina como tal, de modo que vamos a ver que este concepto de la nacionalidad también es algo que se venía estudiando en Europa, porque justamente lo que había empezado a ocurrir en el continente europeo es que se daban cuenta que había que trabajar el concepto de la nacionalidad, porque lo que estaba reemplazando era la antigua solidaridad del súbdito con la monarquía. Es decir, que hasta la Revolución Francesa, por poner una fecha y un acontecimiento histórico de enorme magnitud, lo que ocurría es que las personas se sentían identificadas directamente con el monarca, independientemente de cuál fuera el pasado, cuál fuera la lengua, cuál fuera la religión. Es decir, que la identificación
era del súbdito con el monarca. Pero a medida que, o algunos países inician un marco, un camino hacia la constitucionalización del poder, como ocurre en Gran Bretaña y después en el siglo XIX con Francia, Bélgica y otras naciones, y también lo que va a empezar a ocurrir es que el concepto de la nacionalidad en Europa está muy atado sobre todo a la posesión de una lengua en particular. Es decir, que el alemán es quien habla alemán, el italiano es quien habla italiano, el griego es quien habla griego, o podían agregarle la cuestión también de la religión, en algunas cuestiones en particular. Pero nada de esto encontramos en Sudamérica. ¿Por qué? Porque salvo Brasil o la Guayana francesa, ¿no? Hablamos todos la misma lengua. De modo que no tenía sentido construir el concepto de la nacionalidad en torno a la lengua, porque cruzamos el Río de la Plata y hablamos el mismo idioma con los uruguayos. Y acá también tengamos en cuenta que la infancia y la adolescencia y parte de la juventud de Mitre transcurre en la República Oriental del Uruguay. Después de todo, su padre era proveniente de la banda oriental. Mitre nace en Buenos Aires, pero su familia tenía un gran arraigo en la banda oriental. Y de hecho, si él podría haberse convertido en un ciudadano uruguayo, ¿no? Justamente por toda esa vida que transcurrió en la banda oriental, y sin embargo él cuando tiene que decidir de qué nacionalidad es, dónde tener una activa participación política, dónde asumir un compromiso cívico, va a decidir hacerlo en Buenos Aires. Entonces, la cuestión de la nacionalidad de Mitre es sumamente importante porque él va primero a tener una enorme influencia de varios autores que tenían que ver con el pensamiento italiano, la idea de la unificación italiana. Ya que vemos la influencia de Giuseppe Mazzini, de Garibaldi, es decir, de una serie de personajes o de autores italianos que venían trabajando el concepto de la nacionalidad. Y sobre todo la idea de la virtud republicana. Ahora bien, lo que ocurre es con esta generación de la que forma parte Mitre, que es la generación de 1837, y es esta generación que protagoniza la organización nacional en esas primeras décadas del orden constitucional, es que tienen que crear un Estado nacional y a su vez limitar el poder de ese Estado. Es decir, por un lado crearlo y por otro lado ir estableciendo los límites a ese poder. Y desde ahí esa simbiosis del orden constitucional. Pero por otro lado también estaban creando una nación, porque cuando Mitre, muchos porteñistas le dicen después de la batalla de Pavón que justamente declarara la independencia de la provincia de Buenos Aires con respecto a las otras provincias, ahí es donde Mitre realmente decide asumir la idea de que hay que construir una nación argentina. Es decir, que podría haber independizado la provincia de Buenos Aires y formar un país completamente independiente. Después de todo, recordemos que el Estado de Buenos Aires fue prácticamente independiente entre 1852 hasta 1859, cuando se produce la segunda batalla de Cepeda, pero ahí es donde Mitre decide realmente formar una nación argentina y decide asumir en su primera magistratura eh, esta idea de que la República Argentina tenía que estar unida con las 14 provincias, ¿no? Es decir, que acá vemos que la idea de Mitre es fundamental en esta construcción de un Estado nacional. ¿Y hacia dónde apunta Mitre para la construcción de esta nacionalidad? Bueno, tengamos en cuenta que también en esas décadas y sobre todo en las posteriores a la presidencia de Mitre, es donde se produce el gran aluvión migratorio. Es decir, a partir de la década de los 80 en adelante, se produce un gran alud migratorio que muchos pensaban que podía afectar a la nacionalidad argentina. Y entonces ahí es donde Mitre justamente empieza a trabajar el concepto de la nacionalidad argentina tomando la idea del pasado común, ese pretérito que compartimos en común
y que había que transmitir no solo a las nuevas generaciones, sino también a los inmigrantes que estaban llegando. ¿Por qué? Porque esos inmigrantes, obviamente, se sentían nacionales de otras latitudes y de naciones que tenían siglos de existencia atrás. Es decir, españoles, italianos, franceses, tenían siglos de existencia atrás como naciones independientes. Y lo que ocurría con la República Argentina es que tenían 50, 60 años como existencia de una entidad soberana. De modo que, por eso es que Mitre va a poner tanto énfasis en la idea de este pasado común y de explorarlo y de abordarlo, y de allí que se preocupara tanto por el estudio de la historia. Es decir, no solo a través de sus obras biográficas, ¿no?, de Belgrano y de San Martín, es decir, toma a dos personajes claves para comprender la formación de esta nueva nación, y a través de la biografía, que siempre es mucho más accesible y es mucho más atrapante que una historia general, pero por otro lado también forma lo que va a ser la Junta de Historia y Numismática Americana, que es el embrión de la Academia Nacional de la Historia. Es decir, a través de la historia, a través de la vida académica, a través del periodismo, ¿no?, porque el Diario de la Nación era un diario sumamente influyente ya en el siglo XIX, a través de la tribuna política, es decir, desde varios ámbitos, desde las organizaciones, desde las entidades civiles, desde distintos lugares, él aborda esta idea de la construcción de una nacionalidad. Y es lo que se va a ir plasmando, ¿no?, la idea de un patriotismo que tenía que ver con un pasado común de los argentinos de ese presente y los argentinos que se estaban formando para el futuro, y que no solo tenía que ver con una cuestión territorial, sino que también tenía que ver con una cuestión de lazos que tenían que tener los argentinos para sentirse parte de un esfuerzo común. Entonces, este es uno de los grandes elementos que podemos encontrar en la figura de Mitre, y además que es una nacionalidad que no está reñida con la libertad. Es una nacionalidad que se conjuga con la libertad personal. ¿A través de qué? De la virtud republicana, del orden constitucional, del Estado de Derecho, del gobierno, de las leyes, y que busca de alguna forma basarse en el elemento humano existente. Es decir, cuando en algún momento se le plantea, por ejemplo, barrer con muchos de los caudillos que existían en el interior del país, Mitre es sumamente pragmático y decide, bueno, que con muchos de ellos va a tener que negociar, porque el elemento humano existente es con el que se va a construir la nacionalidad argentina. De modo que cuando él tuvo la ocasión y tenía todo el poder y todo el ejército para hacerlo, de proclamar la independencia de Buenos Aires y separarse del resto de la Confederación Argentina, él apuesta a esa unidad con todas las heterogeneidades y con muchos rechazos que tuvo su figura en el interior del país, en algunas provincias, pero se propone esto de consolidar esa unión nacional y ser partícipe de esto a lo largo de sus más de 50 años de vida política y pública. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Ricardo. El siguiente disertando creo que es Andrés Nicolás Villota. Sí. Bueno, yo quería hablar un poco de lo que es la participación y la dirigencia de Mitre en la guerra de la Triple Alianza, que es básicamente uno de los eventos que lo marca como presidente, ya que 4 de sus 6 años como presidente los pasa fuera del sillón presidencial, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él asume en 1862 la presidencia y se declara la guerra entre Brasil y el Paraguay en el 64. Por lo que, por una alianza secreta en su momento que había entre Argentina, Brasil y Uruguay, sale a la guerra. Él, además de incitar a la guerra por la cuestión de la alianza,
también veía como un beneficio para su capital político, para cómo lo veían popularmente, por así decirlo, ya que él decía o creía que el enemigo externo iba a unificar a la Argentina como una nación, iba a evitar tantos conflictos. Esta guerra, Mitre tiene, el Pacto de la Triple Alianza, tiene un mérito que no menor, que decía que la Argentina, el presidente de la Argentina siempre, tenía que ser la líder en las Fuerzas Armadas conjuntas de Brasil y la Argentina. Lo que no es algo menor, ya que en su momento Brasil era un imperio y tenía una fuerza militar muy considerable, y a pesar de eso logró imponerse como el líder de estas fuerzas. También, pasados un tiempo, Mitre se ve obligado a volver a la Argentina sin haber terminado la guerra, debido a unos levantamientos en la zona de Cuyo, de unos caudillos federales, a los cuales él reduce con el ejército. Esto también marca uno de los grandes logros de la presidencia de Mitre, que es la formación del Ejército Nacional, ya que antes lo más cercano que había era el conjunto de las fuerzas provinciales, pero esto tendía mucho a la desestabilización por conflictos políticos, como las habría visto en años anteriores con unitarios federales, etc. Y desde la formación de la República Argentina, verdaderamente no tuvieron un conflicto bélico con un externo. Y tanto la guerra de la Triple Alianza afianzó esta organización que tenía el ejército. Posteriormente a esto, a su vez, al mismo tiempo, la pandemia de cólera traída desde el Paraguay por la guerra genera que su vicepresidente, Paz, muera por cólera, y en este momento es cuando se plantea en el Congreso la ley de acefalía, debido a que no había un claro encargado después del vicepresidente en caso de que el presidente no se encuentre presente o en capacidad de gobernar. Desde entonces que se empieza a hacer todos los cargos escalonados que hay en la ley. Después, Mitre pierde la popularidad, ya que, contrario a como él creía, la guerra lo perjudicó políticamente y en cuanto a popularidad. Así que cuando se lanzan las elecciones después de su mandato en el 68, él no logra imponer a su candidato y gana Sarmiento. Posterior a esto, él compite contra Avellaneda después de Sarmiento en las elecciones. Él pierde y reclamando fraude o alegando fraude, decide levantarse en armas. Y esto ya fuera de la guerra se lo cuenta porque, irónicamente, es reducido rápidamente por el mismo ejército que él formó, ya que el Ejército Nacional es el que evitó el levantamiento, o que pasa a mayores el levantamiento armado de Mitre. También en este tiempo intermedio, durante la presidencia de Sarmiento, él, como dijo Ricardo, compra el diario La Nación Argentina, lo rebautiza como La Nación y sigue vigente hasta ahora. Por último, quisiera agregar algo a lo que dijo Marcos, que es que en realidad a Mitre se le revocan todos los títulos militares, ya que al levantarse en armas, no solamente que se le revocan estos títulos, sino que es exiliado por el ejército argentino. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Cedo la palabra a Ricardo Guillermo Leconte. Buenas tardes. Muy buenas a mí tardes. Me toca hablar de Mitre. Sí, buenas tardes. Digo que a mí me toca hablar de Mitre y Corrientes, una relación que en la historia se consolidó
en la defensa de ideales comunes, porque Mitre se identificó con la trayectoria heroica de Corrientes en defensa de la libertad, el progreso y la organización institucional, y Corrientes se identificó con Mitre, que trató de hacer esos ideales y Corrientes lo acompañó. La primera relación con nuestra provincia, como dice José Antonio González, fue cuando el segundo ejército libertador el tercer ejército, libertador de Corrientes, a cargo del general Paz, allí Mitre se presentó con las charreteras nuevas de teniente coronel que había ganado en la defensa de Montevideo. Pero luego vuelve a encontrarse con Corrientes en el ejército libertador que Corrientes y Entre Ríos hicieron contra Rosas y que culminó en Caseros. En ese ejército estaba Mitre, estaba Sarmiento y estaban más de 5.000 correntinos que fueron claves en el desarrollo de los combates. Cuando la relación con Corrientes se estrecha es después de Pavón, cuando Mitre se reintegra a la Confederación Argentina y conduce el país desde la presidencia. Pero se afirma aún más esa relación cuando el Paraguay invade a la Argentina por Corrientes el 13 de abril de 1865, ante un ejército argentino muy debilitado, frágil, y el 1 de mayo se hace la alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay y se encomienda la conducción de la guerra al general Bartolomé Mitre. En esa guerra, mientras Mitre preparaba las fuerzas para rechazar al invasor, en los primeros 5 meses, la resistencia estuvo a cargo de los correntinos. Cuando la invasión del 13 de abril, tomaron la ciudad de Corrientes, un grupo del ejército paraguayo, y el grueso cruzó por Ituzaingó y el sur de la actual Misiones para dominar la costa del Uruguay hasta Uruguayana en el Brasil. Hasta que después de agosto y septiembre las fuerzas pudieron entrar a operar, fue Corrientes quien aguantó los embates de los invasores paraguayos en una gestión realmente heroica. En esa oportunidad, el 12 de julio de 1865, el gobernador Manuel Ignacio Lagraña, que cuando la invasión llevó la gobernación a San Roque, desde donde enfrentó todas las contingencias de la guerra, le encomendó a Juan Vicente Pampín, según menciona en un libro Diego Mantilla, que fuera a entrevistar al general Mitre para pedir apoyo en la lucha en la que estábamos solos. Y relata entonces que al ingresar al campamento de Mitre, donde estaba el general junto con sus máximos oficiales, Mitre lo toma del hombro a Pampín y le dice: este teniente coronel Pampín y sus hermanos
fueron responsables de los sucesos del 61 en Corrientes. Lo conocía ya en el 51 cuando formamos el Ejército Aliado Libertador. Creo, si no me equivoco, como la mayoría de los correntinos, está con la espada en la cintura desde el 39 y ahora integra el muro que defiende la República en nuestra vanguardia. Era un reconocimiento a lo que estaban haciendo los correntinos. Les respondió Pampín, casi diría desafiante: disculpe, general, estamos pasando mal y nos sentimos muy solos. Parece que no les importamos. Todo nos hace falta, salvo decisión y coraje que nos sobra. Esa relación continuó Mitre a partir de agosto y septiembre. Con las tropas de la Triple Alianza recuperaron Uruguayana, vencieron en Yataí, en Paso de los Libres, y el ejército paraguayo se recluyó en su territorio. Pero la relación con Mitre siguió muy estrecha en todos los sucesos políticos de allí en más. Una expresión de ello es que en las elecciones de 1874, en la que fue electo Avellaneda, Mitre integró una fórmula que perdió con Juan Eusebio Torrent, uno de los fundadores del Partido Liberal y un protagonista de primera línea en la historia de Corrientes de esos tiempos. Pero hay un hecho que sintetiza y muestra la dimensión de la relación de Mitre con Corrientes como Corrientes con Mitre. Fíjense que en la sesión del 11 de julio de 1878, cuando se discutía un tema vinculado a la intervención a Corrientes, hubo una polémica muy dura entre Mitre y Sarmiento. Y Sarmiento, que era un apasionado por encima de su dimensión grande e histórica, dijo conceptos despectivos sobre Corrientes. Entre otros, no es el guaraní que se habla allí con frecuencia el más adecuado para nuestra Constitución, entre otros conceptos. Fíjense que este concepto, lamentablemente hace unos días un alto funcionario del gobierno del Chaco, a raíz de las trabas que ponía el gobierno de Corrientes para el traslado de personas de Corrientes al Chaco, reiteró esos mismos conceptos despectivos en contra de Corrientes. Realmente resulta inadmisible todo eso que dijo. Ese funcionario debiera aprender la historia de Corrientes y sobre todo gastar energías más que en agravios baratos, en dedicarse a atender la pandemia en el Chaco, que está muy descuidada y es el peor lugar del interior del país. Frente a ese ataque de Sarmiento, Mitre escribió un documento que todo correntino debiera leer y que ha tenido trascendencia histórica. Como réplica al agravio a Corrientes, Mitre escribió el 13 de julio de 1878 un escrito que tituló Una provincia guaraní, bajo el lema
Ayerereko Cuajacatú, que traducía como gobernarse y tenerse bien, que era una característica de Corrientes. Y entonces en ese escrito, y me voy a referir a él, Mitre dice: en el año 1838, la más bárbara y la más poderosa de las tiranías pesaba con mano de hierro sobre la República Argentina. El horizonte de la patria estaba oscuro y no se presentía ni de dónde pudiera venir la luz de la libertad que iluminase a los pueblos sumidos en la negra noche de la tiranía. Y dice después: de repente se escuchó en un extremo del territorio argentino un vago rumor de gritos que en lengua extraña apellidaban libertad. Se sintió rumor de armas y luego se vieron salir entre los floridos bosques que bañan el Paraná y el Uruguay en los confines del norte argentino un pueblo desconocido que se aprestaba al combate, desafiando al tirano de la patria en medio de su omnipotencia. A su cabeza marchaba como general su primer mandatario, un sin nombre, dispuestos como sus conciudadanos a la lucha y al sacrificio. ¿Qué pueblo era ese que tan valerosamente desafiaba al tirano? Era una provincia argentina a que por escarnio se llama hoy provincia guaraní, donde entonces no había sonado un tiro desde la época del coloniaje, y continúa: la esperanza que se había reanimado por un momento en los corazones argentinos se apagó ante este sublime y desanimador espectáculo. Ni una sola voz contestó desde el Plata a los Andes a este grito valeroso de redención lanzado por un pueblo inerme. Ni un solo argentino fue a incorporarse a sus filas populares. Y reflexiona más adelante Bartolomé Mitre. Desde entonces la provincia de Corrientes, el nombre de su gobernador y mártir Berón de Astrada y la jornada de Pago Largo ocupan la página más memorable, más gloriosa y más triste de la historia de la libertad argentina. Los que sobrevivieron a esa hecatombe decían, acentuando la palabra como los guaraníes: Corrientes pagó largo. Y dice Mitre a continuación: y todavía está pagando largo su amor a la libertad y su odio a los tiranos y a las tiranías. Todavía se niega a sus hijos la verdad de ese amor y de ese odio innato en los correntinos, y se piden castigos por sus delitos cívicos. Luego habla de el segundo ejército libertador que levantó Corrientes a cargo de Lavalle. Lavalle, que era un patriota y un militar valiente, fue nombrado jefe de las fuerzas correntinas. Pero después de algunos triunfos ligeros, se creyó con fuerzas equivocadamente para atacar a Buenos Aires, dejó desguarnecida a Corrientes, dejó atrás Entre Ríos, dominada por Urquiza, y Santa Fe por Estanislao López, y fue derrotado por Rosas. Al poco tiempo, Corrientes, bajo la conducción de Pedro Ferré, levanta el tercer ejército a cargo de Paz,
que era un genio militar superado solamente por San Martín al decir de Mantilla, y levanta otro ejército. Y es derrotado en Entre Ríos, después del triunfo heroico de Caaguazú. Y a los 3 años, Madariaga levanta el cuarto ejército libertador, a eso se refiere también Mitre, y finalmente Corrientes hace una alianza con Urquiza y Entre Ríos para formar el ejército libertador que triunfaría en Caseros. Y destaca cómo Corrientes, pese a la deuda de sangre que tenía Urquiza, que había sido verdugo en Corrientes, en Pago Largo y otras batallas, cuando estuvo la posibilidad de lograr la organización constitucional del país, superó esa deuda de sangre, se encolumnó junto a Urquiza y pudieron tener el triunfo de Caseros y la sanción de la Constitución Nacional de 1853, que cambió la historia del país. Esto, en apretada síntesis, lo que hizo Mitre. Durante todo ese tiempo, hasta la muerte de Mitre, Corrientes estuvo a su lado y Mitre al lado de Corrientes. Y su nombre perdura más allá de su muerte, con una adhesión afectiva de todos los sectores de su pueblo hacia su figura. Decíamos el otro día que Mitre fue un ejemplo de civismo. Enseñó con la fortaleza de sus convicciones, siempre fiel a la libertad, a la causa de la nación, a los llamados de su patria, expresión del político y del intelectual comprometido con las cosas de su tiempo. Con su actuación legitimó su fidelidad al pensamiento de Mayo y a una conducta lineal sin claudicaciones. Tuvo el carisma que les daban los principios vividos, el testimonio incomparable de la verdad mostrada sin palabras y sobre todo la fuerza del poder moral en política. En eso se identificó con Corrientes, porque eran los valores porque los que luchó y murió la juventud mejor de Corrientes, y por eso Corrientes siguió a Mitre mucho más después de su muerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Antes de abrir el conversatorio, la Fundación va a reconocer y quiere agradecer el esfuerzo, el tiempo y la participación de los 3 oradores. Excelentes exposiciones, tanto de Ricardo López Gotti como de Andrés Villota, como de Ricardo Guillermo Leconte. Ahora sí, podemos ir pasando a la instancia de preguntas. Quisiera abrir este conversatorio con una pregunta que me llegó desde Instagram, que dice: ¿qué elementos del liberalismo clásico se puede encontrar en la administración presidencial de Mitre? Es una pregunta abierta, cualquiera de los disertantes la puede contestar. ¿Podemos comenzar con López Gotti? Sí, yo diría, primero y sumamente importante, la creación de la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, en 1863, se consolida ese poder para el equilibrio de poderes en el sistema republicano. Eso en principio. Y por otro lado, podemos agregar desde el aspecto del libre comercio, que durante las presidencias de Mitre
y Sarmiento, los impuestos aduaneros eran muy bajos a nivel internacional. Y esto se hizo justamente para que Argentina pudiera integrarse al comercio internacional. Lo que pasa es que todo el plan económico y político e institucional de Mitre pierde su eje cuando Argentina participa en la guerra del Paraguay, con lo cual todas las energías de Mitre como presidente pasan a ser, digamos, con fines bélicos, ¿no? En el conflicto bélico, él como jefe de los ejércitos, los 3 ejércitos de la Triple Alianza. Pero en esos 2 primeros años, digamos, esa primera etapa, hasta 1865, yo señalaría eso: la Corte Suprema de Justicia finalmente constituida, algo que no había existido en las presidencias de Urquiza y Derqui. Finalmente en la presidencia de Mitre se constituye la Corte Suprema, y por el otro lado, aranceles aduaneros muy bajos a nivel internacional para fomentar el comercio internacional. Excelente punto. ¿Puedo decir algo? Sí, Yo creo sí. que Sí, perdón. Adelante. Sí, quiero decir que Mitre defendió la filosofía de la libertad, defendió la libertad en todas circunstancias, trató de instalar en la república convulsionada que había heredado un Estado de Derecho, con la afirmación del poder judicial y el poder legislativo, la tolerancia a las ideas ajenas, el respeto al federalismo. Incluso más, luego de la presidencia, con la creación del diario La Nación en 1870, tribuna de doctrina, siguió enseñando a las sucesivas generaciones ese pensamiento para consolidar la república y sus valores que hacen digna la vida, y más allá de su muerte el diario sigue con esa prédica, sobre todo cuanto más convulsionados son los tiempos y más amenazas existen contra los valores fundamentales de la República. Muy bien. Me llega una pregunta que dice: quisiera que se ahonde aún más en la acción del Mitre periodista, del Mitre instruido, traductor de la Divina Comedia, y su altura intelectual. Andrés, te dejé colgando si querés agregar algo. Sí, la idea, lo que quiero decir es ahondar más o menos cuál fue la carrera intelectual de Mitre. Él empieza como un apasionado por la poesía en Montevideo, donde se empieza a codear con intelectuales, más que nada gente que huía de Rosas, de Buenos Aires, que se instaló allí. Cuando él empieza su carrera militar, no deja de lado esto de su pasión por la poesía, y empieza también a desarrollar otros tipos de textos, como el texto sobre Manuel Belgrano o de San Martín, el de San Martín mucho después. Él, después de estar en Bolivia, con no me acuerdo qué presidente, va a Chile, porque estaba exiliado de Bolivia, va a Chile, donde trabaja con Alberdi. Capaz de esa participación la conozcan más, que él lo contrata en su diario, reconociendo su capacidad de escritor, como escritor. Y posterior a esto, también lo de dirigir el diario La Nación, que es lo más también relevante de su persona, digamos, como escritor, el haber manejado el diario junto a lo que vendría a ser la biografía de Belgrano. Perfecto. ¿Alguno de los otros oradores quiere agregar algo? Yo agregaría, además de la labor periodística de Mitre, tanto en Uruguay como en Chile y Bolivia, él, cuando retorna a Buenos Aires después de la batalla de Caseros, crea un diario propio, que es el diario Los Debates.
que lo acompaña en su tarea como legislador de la provincia de Buenos Aires. Luego, sí, claramente desde 1870 en adelante va a ser el director del diario La Nación, y era un diario sumamente influyente en su tiempo, a tal punto que los distintos presidentes tenían muy en cuenta la línea editorial que salía del diario La Nación. El diario La Nación con una simple editorial podía hacer caer a algún gabinete de ministros. Y de ahí que fuera tan importante, entre 1892 y 1902, que la Unión Cívica Nacional formara el acuerdo con el Partido Autonomista Nacional, sobre todo por el peso periodístico que tenía el diario La Nación. Y esto yo le agregaría, ¿sí? La traducción de la Divina Comedia. Resulta muy difícil encontrar a algún presidente o jefe de gobierno actualmente que pueda dedicar un tiempo a traducir un libro. Eso es algo inhallable hoy en día. No encuentro a nadie que tenga esa calidad de pensamiento de un presidente o expresidente que puede dedicar un tiempo a traducir un libro, o un libro clásico, ¿no? Y por otro lado, que él era un gran lector y un gran coleccionista de literatura y de historia del continente americano. De ahí que el Museo Mitre y el archivo tenga tanta documentación que fue acumulando en gran parte Bartolomé Mitre a lo largo de su vida. Y por eso es que él después va a ser el presidente de esta Junta de Historia y Numismática Americana, porque claramente era un erudito en muchos campos de la historia americana, de la literatura y de las tradiciones populares. Señor Leconte, ¿quiere agregar algo? Sí, quiero destacar la dimensión moral de Mitre, un líder político que junto a su capacidad de conductor carismático fue un hombre honesto, leal a sus principios. Fíjese que ya en el final de su prolífica vida, cuando necesitó comprar una casa para vivir, no tenía dinero en la década de 1890. Y entonces hubo una contribución popular que le donó la casa donde vivió y murió Mitre y donde actualmente funciona el Museo Bartolomé Mitre en la calle San Martín de Buenos Aires. Estos son ejemplos que deben llegar a nosotros para defender esos valores que a veces se olvidan. Y la honestidad es un elemento fundamental de la conducción del Estado. Por eso la figura de Mitre está tan vigente y viva a nuestro lado, señalándonos el camino. Y es bueno destacar estos aspectos. Muy bien, muy buenas aclaraciones. Una última pregunta que me llegó, y esta tiene que ser la última porque estamos cortos de tiempo, es, pregunta, ¿quién ganó en Pavón? Me preguntan. López Gotti quiere contestar primero. Bueno, muy buena la pregunta. Ahí Ruiz Moreno cuenta que el que estaba ganando la batalla era Urquiza, ¿no? Y que se retira del campo de batalla. Ahí yo señalaría el valor de Urquiza, ¿no? De retirarse del campo de batalla y el valor de Mitre de reconocer el liderazgo de Urquiza como gobernador de Entre Ríos y el respeto que tuvieron por la figura de Urquiza en ese momento. No hubo revanchismo,
no hubo deseo de venganza, sino que tanto Urquiza como Mitre comprendieron que debían de poner las armas. Lo cierto es que el entonces presidente Manuel Derqui estaba buscando crear un partido propio, el que se llamaba el Partido Constitucional, apartado de Urquiza y a su vez en algunos momentos tratando de volcarse con los diputados que iban a ingresar a la Cámara de Diputados por la provincia de Buenos Aires, que no van a ingresar porque hubo una discusión en cuanto a la forma en que habían sido electos esos diputados. Eso va a ser una de las causas de la batalla de Pavón, el rechazo a los diplomas de los diputados de la provincia de Buenos Aires, y en esas circunstancias es donde Mitre va a encontrar que prácticamente el ejército que estaba bajo el mando del presidente Derqui se estaba disolviendo. Y ahí, bueno, luego el presidente Derqui y el vicepresidente Pedernera renuncian y el Poder Ejecutivo Nacional queda vacante. Pero lo cierto es que ahí, militarmente, es muy probable que la batalla lo hubiera ganado Urquiza, y sin embargo se da cuenta que esto era prolongar una situación de conflicto entre estas dos partes de Argentina, ¿no? Las 13 provincias por un lado y la provincia de Buenos Aires por el otro, y que Urquiza descubre que estaba siendo manipulado por el presidente Derqui y es donde decide retirarse. Tengamos en cuenta que prácticamente no había un ejército nacional, había un pequeño ejército, pero que básicamente lo que había era guardias provinciales, las cuales van a quedar disueltas después, en 1880, después de la capitalización de la ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Señor Leconte, ¿quiere agregar algo? Sí, muy bien lo que termina de explicar. Hay diversos autores que mencionan la importancia de la batalla de Pavón. Muchos, como termina de decir el preopinante, pensaban que Urquiza tenía fuerzas para ganar el combate, pero su triunfo iba a mantener la secesión de Buenos Aires y que entonces retiró tropas porque antepuso el interés de la Unión Nacional por encima de una victoria. Esto prueba cómo nuestros próceres, por encima de sus enfrentamientos, incluso violentos, tenían un ideal superior que perseguían. Leía el otro día un comentario histórico que decía que en vísperas de la batalla, uno de los oficiales más cercanos a Mitre le dijo: si usted gana en la batalla, ¿lo va a fusilar a Urquiza? Y Mitre le dijo: si gano en la batalla, lo pondré a Urquiza a mi lado y junto a él pasaré revista a las tropas, porque es parte del país grande que tenemos que hacer todos juntos. Esa era la dimensión moral de los hombres que hicieron grande a la patria. Excelentes aclaraciones. Andrés, ¿querés agregar algo? Sí, más que siguiendo con la respuesta a la pregunta, sino tomando de lo que dijo Ricardo, una cosa que me olvidé mencionar es que Mitre se veía obligado, no solamente por su cuestión ideológica, sino por el mandato, por la posición de presidente que tenía, a mediar entre dos bandos muy fuertes, que eran los que querían, como dijeron, una república gobernada por Buenos Aires, o que no exista la república y que Buenos Aires sea un país aparte, o los que estaban del lado de, por ejemplo, Sarmiento, que creían que había que exterminar lo más posible a la población criolla y reemplazarla por inmigrantes o porteños, por ejemplo. Y él demostró muchas veces, siendo impopular incluso, que valía la vida de
la gente del interior viéndose obligado, o no, digamos, o capaz por intereses, a tener que negociar con muchos caudillos del interior. Más que nada la zona de Cuyo, por ejemplo, que era la zona que más tendía a levantarse en su contra. Ahora, una acotación a raíz de lo que expresa y se refiere a la participación del presidente Derqui en la etapa previa a esos combates y luego a la renuncia de Derqui entregando el poder a Pedernera. Fíjense que Derqui, nacido en Córdoba, colaboró en Corrientes con Pedro Ferré en la década del año 30 y 40 y se casó aquí con una correntina, García de Cosio. Para la conquista de esa dama tuvo enfrentamientos con otros militares destacados que también la querían cortejar. Se casó con ella. Y acá en Corrientes tuvo un hijo Derqui que luego fue gobernador. Pero fíjese, después de la renuncia de Derqui, que fue un hombre que no tuvo poder propio, pero fue honesto y trabajó para la Argentina grande naciente que venía de la Constitución del 53, vino a vivir a Corrientes y murió acá alrededor, pobre, de 1867 o 68. Y sus restos descansan en un cobre olvidado, ubicado en una pared a la derecha en la iglesia de la Cruz de los Milagros de Corrientes. Los feligreses que concurren a la iglesia desconocen la trascendencia de los restos del hombre que están ahí en un cobre incrustado en la pared. Creo que el Club de la Libertad, que defiende los valores cívicos para exaltar el futuro político nuestro, debe estimular una campaña que debe ser obligación del pueblo y del gobierno de Corrientes para darle una sepultura más digna, un pequeño mausoleo a este expresidente de la República que fue protagonista de cosas importantes en una etapa crucial de nuestra historia. Muy bien. Excelentes aclaraciones. Un dato muy interesante, de hecho. Bien, se nos fue el tiempo. Tenemos que ceder el espacio a otro evento. Antes de cerrar, me gustaría agradecer a los tres oradores excelentes disertaciones. Le quiero agradecer también por las esclarecedoras respuestas que dieron a las inquietudes que se fueron dando. Y invitarlos al próximo evento, va a ser el sábado también por Zoom a las 6 de la tarde, vamos a hacer un homenaje a Frédéric Bastiat, y como todo ya está dicho, me gustaría despedirme y nuevamente gracias por las exposiciones, excelentes disertaciones. Hasta luego, que les vaya bien. Muchas gracias a vos y muchas gracias a los organizadores y participantes. feliz día de la bandera y del padre mañana, a los que no